Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga. Traemos hoy un tema muy importante para todos, para que lo escuchemos y lo pongamos en práctica. Se llama la sabiduría. Entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 111:10 y leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Con la ayuda de tu Santo Espíritu vamos a predicar esta palabra con mucho temor, temblor, reverencia hacia tu nombre, para que llegue a muchos que lo necesitan y quite toda necedad de aquellos que de pronto andan practicando el pecado y no tus mandamientos. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús, toma el control de todo para tu gloria. Amén y amén. Bienvenidos. Mire que el salmista, ¿qué está diciendo? El principio de la sabiduría. Ahí es donde comienza. En el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Por eso hay dos sabidurías. Una que desciende de lo alto y otra terrenal, animal y diabólica. Entonces hay gente que tiene mucha sabiduría pero para el mal. Y este es para practicar los mandamientos de Dios. Vamos a ver que el que practica sus mandamientos es sabio en la sabiduría de Dios. Pero el que practica el pecado es sabio en la sabiduría del diablo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire que el Salmo nos está diciendo: el que practica los mandamientos es sabio, pero en la sabiduría de Dios. Este es sabio en la sabiduría del diablo, porque el diablo también tiene sabiduría. Y si vemos aquí mismo en la misma carta 5, Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y hay gente que vive: me tocó el diablo, no, te tocó el pecado. Es el que te vive llevando al diablo, el pecado, porque tú lo practicas. ¿Cómo no vas a saber tú, cuando ya conoces la palabra, qué es el pecado? Si eso era en ignorancia, que tú creías que la borrachera no era pecado, que el adulterio, la fornicación no era pecado, la mentira, creías tú o yo, sin conocer a Cristo, que no era pecado. Pero hoy nos está aclarando la palabra muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay dos sabidurías. Los que practicamos los mandamientos de Dios andamos en la sabiduría de Dios. Los que practican el pecado andan en la sabiduría del diablo. Ah, pero que el diablo tenía sabiduría. Claro. Vamos a ver lo que nos dice Ezequiel 28:16-19. Dice la palabra: Ezequiel 28:16-19. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Quién era el querubín protector? Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. ¿Qué fue lo que corrompió? La sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. ¿Cuántos miran al diablo cuando están practicando el pecado? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti
el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Cuántos piden fama, triunfo, victorias a Satanás y le venden el alma? Oye usted decir, no oye decir eso. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto será y para siempre dejarás de ser. Es un espanto. ¿Cuántos le salían espantos? ¿Y qué decían? Me salió un espanto. Eso era el diablo, decían. Entonces, ¿cómo lo registra Santiago? Las dos sabidurías. Está muy claro. Entonces ya miramos que el que practica los mandamientos de Dios es de Dios. El que practica el pecado, su padre es el diablo. O sea que cada quien agarró su padre. Nosotros lo teníamos de padre, lo cambiamos por Jesucristo. Si usted sigue ahí practicando el pecado, tiene un padre que se llama Satanás. Santiago 3:13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén, iglesia. Ya no lo dije yo, lo dijo la Biblia. Lo que te da es seguridad. ¿Cuántos matan a otra persona por celo? ¿Cuántos niños han quedado huérfanos por la otra parte? Los mato a todito y me mato yo también, por celo. ¿Por qué? Porque es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué dice terrenal? Porque se da aquí en la tierra. Animal, porque solamente lo hace el hombre sin Dios, es un animal. Y diabólica es porque es agarrado por Satanás. Practica el pecado. Y así lo vemos a diario. Gente diciendo que es de Dios y no quitan el pecado de su vida. El adulterio, la mentira, todo eso es pecado. Entonces cambiemos nuestra vida. Entonces mire que la sabiduría de Dios es lo más grande para el cristiano, porque hay otra, ya vimos cuál es la otra y quién es el padre de esa sabiduría. Era hermoso, sigue siendo hermoso, espléndido, pero corrompió su sabiduría y ahora la utiliza para el mal. ¿Cuántas personas tienen bastante sabiduría para el mal? Tiene tanta sabiduría que falsifica los billetes y hace pasar que oiga, ¿qué billetes parecen originales? Para eso es sabio, porque él no utiliza sabiduría para el bien, porque está corrompida, no está caminando con Dios. Entonces la palabra griega, Sofía, ya que la que pongan Sofía, se llama sabiduría. Sabiduría humana, espiritual, alta o baja. La que está aquí abajo o la que está arriba, la alta, eso quiere decir Sofía en griego. Y en español sabiduría es gran conocimiento, entendimiento. Siempre nos gusta buscarles el sentido a la palabra, de a dónde viene, orígenes a la palabra. Entonces vamos a buscar origen, quién es portador de la sabiduría. Y qué bueno, vamos a Proverbio del sabio Salomón. Nos va a hablar hermoso sobre esta palabra. Proverbio 2, 6 al 7. Origen, ¿de qué? De la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. Mire cómo dice, porque hay otra que no es sana. De sana sabiduría a los rectos. ¿A quién provee? A los rectos, de sana sabiduría. Si me dice que es sana es porque hay una mala, hay una enferma. Por eso hay que leer la Biblia muy detalladamente. Es escudo a los que caminan rectamente. Y vamos a ver el versículo 10, 12.
Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, en tu mente, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Gloria a Dios. Muy detalladamente nos está hablando. Entonces, ¿de cuándo existe la sabiduría? Aquí mismo vamos a ver quién es el portador de ella, a dónde, con qué hizo Dios todas las cosas. Entonces vamos a Proverbios 8, 22 al 36. Jehová me poseía en el principio, dice la sabiduría, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, ¿qué existió primero? ¿Las obras o la sabiduría? La sabiduría debe existir ante todo. Antes que tú vayas a hacer algo, debes pedirle sabiduría a Dios, porque el otro te puede dar una sabiduría falsa, enferma, que es lo que nos está hablando la palabra. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Dijo Dios, háganse los cielos. Ahí estaba la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, oiga, el círculo, o sea, la tierra redonda, ¿ya? Sobre la faz del abismo también, en un círculo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. Oiga, el mar tiene estatutos, normas que cumplirles a Dios, para que las aguas no traspasen sus mandamientos. Hasta Él obedece. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, ¿tiene fundamento la tierra? Con Él estaba yo, dice la sabiduría, ordenándole todo. O sea que la sabiduría es maravillosa, es Dios. Ahí está todo. Y era su delicia día en día. ¿Qué es tu delicia? Yo vivo deleitoso cada día diciendo al Señor, gracias porque me está dando cada día más sabiduría. Teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oíme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. No quieren escuchar la palabra de Dios. Y ahí está la sabiduría. Velando a mis puertas cada día, levántese temprano a buscar la sabiduría. Aguardando a los postes de mis puertas, venga a congregarse. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Hasta el 36. Si ve que hay los dos paralelos. El que anda en la sabiduría sana, quiere vida eterna. El que anda en la sabiduría enferma, quiere muerte eterna con Satanás. Bien claro que está. Portador de la sabiduría es Dios. Existe antes que todo estuviera aquí y existía. ¿Quién es el que existía antes? Dios. Entonces la sabiduría viene de Dios. Se la transmite a su Hijo Jesucristo para venir a esta tierra. Entonces vamos a Lucas 2:52. Lea Biblia y ella le responderá. La Biblia es su propio intérprete. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿En qué está creciendo tu niño? Porque dice que Jesús era un niño y crecía en sabiduría. ¿En qué lo tienes o qué está viendo tu hijo? ¿Cuál es su diario vivir? ¿Viendo lo del mundo o la sabiduría que viene de lo alto, escuchando la palabra de Dios, ilustrándolo por el camino correcto? Entonces Lucas 21, 14 al 15, mira lo que nos dice Jesús a nosotros. Ya llegó a Jesús
aceptamos a Jesús, mire qué nos va a transmitir Él. Dice la palabra, Lucas 21, 14 al 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Siga predicando el evangelio verdadero, que Dios nos respalda, nos cuida y nos ayuda y nos da palabra cómo responderle al que se oponga a esta sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La Biblia, cuando se predica correctamente en el nombre de Jesucristo. Pasó a Jesús y de Jesús pasa al Espíritu Santo, y vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, 8. Esa es la palabra que debemos predicar. ¿Para qué habla tanta basura? Lleve lo concreto, lo verdadero. 1 Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Quién da eso? El Espíritu Santo. Humanamente usted no puede entender la Biblia. Puede leer lo que quiera, porque puedes hacer torcerla, porque el diablo también hace que tú tuerzas la palabra. Cuando andas en tus razonamientos, en tus conceptos, y lo que hace es pelear contra la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que se le enseñe, porque Él es el que tiene la sabiduría, Él es el que está aquí con nosotros. Mire que aquí en 1 Corintios 2:13, mire lo que nos dice. Lo cual también hablamos, mire de hablar, no, ahí está, no, con palabras enseñadas por sabiduría humana. A ti no te pueden estar enseñando, diciendo que lo que no es, tienen que enseñarte lo correcto. ¿Cómo te voy a poner yo a sellarte lenguas? Esa te la da el Espíritu, la palabra te la da. Predique la palabra, enseñe lo correcto, no con sabiduría humana. Eso no lo puede hacer usted, ni yo tampoco. Eso lo hace el Espíritu Santo. Humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo vamos a tener su sabiduría. Entonces leemos aquí, 2 Corintios 13 al 16, para que te quede bien claro de qué está hablando. Si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a andar en la bandidez? En lo malo, si ya nuestra naturaleza cambió. Somos un ser diferente a lo que éramos. Entonces miramos el origen, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el mismo Dios. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5, 7. Ahí está la sabiduría y nos las transmite a nosotros. Ahora viene una pregunta: ¿cómo la conseguimos? ¿Qué? La sabiduría. Y vamos a tener dos respuestas, y una tercera es cuando ya la encontramos. ¿Qué se nos viene? Primera, por el oír el evangelio verdadero, porque hay evangelios que los han corrompido. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 1, 17 al 31, para que nos quede bien claro. Pues no me envió Cristo a bautizar, está diciendo Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es en nosotros es poder de Dios. No para que te echen una cruz encima y la pases por un pueblo, ni un crucifijo en el pecho. Es para que te echen los sufrimientos, las persecuciones que vienen por predicar este evangelio verdadero. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos nos dirán loco? Ahí está ese loco. Y el que está loco eres tú, porque anda en la sabiduría del pecado, la sabiduría del diablo, y por eso no te puede caer bien esta palabra, porque tú la vas a rechazar. Pero si la escuchas te cambia. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahí están los judíos, tropezadero, y para los gentiles locura. Y para nosotros poder de Dios. Mas para los llamados que somos nosotros, así judíos como griegos, que de ambas partes pueden salir los llamados, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué éramos nosotros? Necios, andábamos en el pecado, y nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los que se creen sabios se quedaron atrás, porque ahora tenemos más sabiduría que cualquiera que haya pisado la universidad. Y de pronto usted es del vulgo, como era Pedro, un pescador sin letra, y sabe más que aquel, porque anda con la sabiduría de Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bendita palabra. ¿Quieres sabiduría? Búscalo. ¿Quieres ser santo? Búsquelo. ¿Quieres ser justificado? Búsquelo. ¿Quieres que Dios te dé la redención, la purificación? Búscalo. Entonces aquí estamos, escuchando esta palabra maravillosa. Entonces vamos a mirar lo que dice aquí mismo en 1 Corintios 2, del 1 al 8. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Déjate de estarte refinando, purificando, creyendo que habla la verdad. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y a mí ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vio que hay terrenal, diabólica, sino con demostración del Espíritu y de poder. La sabiduría que estamos nosotros, la que tenemos del Espíritu Santo, en poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿A dónde está el problema de la iglesia? En la desviación de la fe. Se desviaron de la fe, se fueron a la prosperidad y se olvidaron del poder de Dios, del que provee sin necesidad de que andes tú con argumentos. Predique la verdad y la verdad os salvará. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Esta sabiduría que hablo yo no es del mundo, no es aprendida de nadie, es estrictamente de la palabra de Dios por medio de su Santo Espíritu. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahí tenemos. ¿Quién nos revela
esta sabiduría? Solamente el Espíritu Santo, porque Él todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. Ahí te dejo esa palabra para que reflexiones y mira con qué sabiduría estás predicando el Evangelio de Dios. ¿Qué estás enseñando? Si lo haces de humana sabiduría, o le dice, venga que yo le voy a dar, o venga para ver qué hace Dios con usted a través del Espíritu Santo de Cristo, para la enseñanza. Entonces miremos, segundo, orando. Primero, oyendo un evangelio verdadero, porque le informo que hay un evangelio que está corrompido. No es que el evangelio esté corrompido, sino que hay unos que han corrompido el evangelio. Y mire qué era lo que pasaba en la iglesia de Galacia. Cuando usted mira en Gálatas 1, 6, dice al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ponte a agradar a los hombres para tener finanzas, para que den, háblele la verdad. El que está en adulterio, en fornicación, hay que hablarle. El que anda en pecado, el que practique el pecado, hay que hablarle. Esta palabra es la que desenmascara, porque puedes hacer maldito llevando el evangelio falso. No es que hay otro, nada más hay uno solo. Entonces hay un evangelio de ángeles, otro evangelio de idolatría, mezclándolo, y otro evangelio de doctrinas de hombre, humana, con sabiduría humana. Busca la sabiduría que viene de lo alto y Cristo te salvará. Cuando tú oyes el evangelio correcto y oras, vas a encontrar la solución a los problemas. Entonces dijimos que esto, primer punto, por el oír el evangelio. Ahora vamos, segundo, orando. Efesios 1, 15 al 18. ¿Cómo la conseguimos? Vamos ahora, primero, oyendo un evangelio verdadero. Y segundo, orando. Vamos a Efesios 1, 15 al 18. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mire, los santos, no de papel, ni de yeso, ni de hierro, ni como lo quieren mostrar. Santo es usted que tiene la sabiduría de Cristo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eres un santo, sabio, que ocasionalmente pequéis, sí, pero te arrepientes, sufre las consecuencias, pero no lo vuelves a hacer. Vete, pero no peques más, arrepentido, transformado, perdonado por Dios. Vete, pero no peques más. Orando, acuérdese todos los días de orar para que te dé en el pensamiento. Mire que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que cuando Eliseo venía a atacarlo, el otro veía lo que no era y le dice, oró a Dios y le dijo, Señor, ábrele los ojos al siervo, y le abrió y vio algo diferente. Vio fue la multitud que tenía a favor Eliseo, y oró otra vez y le dijo, dale ceguera a los que lo venían a buscar, y los llevó él mismo y no lo conocían. Así hay gente en este mundo, tienen ojos pero no ven. Ven, hasta la Biblia la cogen, no la ven ni la entienden, ni oyen la palabra, porque andan en la sabiduría, andan en el pecado, en la sabiduría humana, o en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Escuche la palabra, orando. Vamos a ver qué dice la iglesia
Dice Pablo en la iglesia en Colosa, a los colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es cualquier inteligencia, espiritual. Por eso lo espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. El carnal no entiende las cosas ni percibe las cosas de Dios. Entonces entendamos la palabra y nos irá mejor día tras día. Entonces, que mire que no tengo sabiduría, pídasela. A veces nos pasamos pidiendo riqueza, pidiendo carro, casa, y no pides la sabiduría que viene de lo alto. Mire, ¿qué haces tú con una plata si no tienes sabiduría para manejarla, para invertirla? Te puedes volver loco. En vez de ser una bendición, se te vuelve una maldición. Aquello porque no pides la dirección de Dios. Entonces, como hoy dices tú de pronto, no la tengo, y tengo un doble ánimo, tengo duda, no tengo fe. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Santiago 1:5-8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién se lo vas a pedir? Pastor, deme sabiduría. No. Venga a la Biblia, vamos a orar. Haga esto, pídasela a Dios. El cual da a todos. No es solamente el pastor, a todos. Abundantemente, no es escasa, sino abundantemente. Y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy piensa una cosa, mañana otra. Decídase, créale a Dios. ¿Cómo la conseguimos? Escuchando un evangelio verdadero, puro. Y segundo, orando sin cesar. Lo vas a lograr. Cuando usted hace esas dos disciplinas, aparece la sabiduría. Porque usted lo está haciendo con fe. Vamos a ver lo que dice Proverbios 3:13-19. Esta es la bendita y poderosa palabra de Dios, la que nos edifica y nos transforma. Vamos a Proverbios 3:13-19. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. No la vas a hallar, no la vas a encontrar en un laboratorio, no la vas a encontrar porque diga, no. Mire los requisitos que te dijo. Escuchando la palabra verdadera y orando día y noche y pidiéndola. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y toda su vereda paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó todos los cielos con inteligencia. ¿De a dónde viene? De allá. Créale, ella es árbol de vida a los que echan mano. Bienaventurados los que la retienen. Largura de días, más preciosa que el oro, que cualquier piedra preciosa. Pídele sabiduría a Dios para que pueda vivir una vida de paz. Hay paz en medio de tantas cosas. En su izquierda riqueza y honra. Las riquezas no son malas. Malo es lo que tú haces con la riqueza, que pones todo el amor en la riqueza, en la creación y no en el creador. Hay gente que se enamora del carro, se enamora de la finca, se enamora de la casa, pero no se enamora de Dios que le dio la casa. ¿Ah? Él te cuida, sea un administrador. La gente se llena, mi
casa, diga la casa que el Señor me regaló, voy a cuidársela. Mi carro, el carro de Dios. ¿Quién ha hecho nada en este mundo? Nadie. Todo eso estaba en una mina de hierro, el carro, en una mina de arena, de cemento, piedras de cemento. Todo lo hizo Dios. Entonces Dios tiene la capacidad de darle al hombre sabiduría para que él transforme lo que él hizo. O sea, de la arena vuelve el ladrillo, el bloque, lo que quiera hacer y hace la casa. Todo está en la naturaleza. Nada. Aunque sea sintético, tienen que sacarlo de una resina de alguna parte. Pero todo está hecho por Dios. Nadie tiene nada. Ni la vida. La vida es de Él. Él la da, la presta y la quita cuando Él quiere. Eso es sabiduría. Entenderlo a Él y comprenderlo. Cuando llega la sabiduría, ¿para qué la vamos a utilizar? Cuando aparece, ¿a dónde la utilizamos? Entonces vamos a otro punto. ¿Cómo la conseguimos? La sabiduría, por el oír el evangelio verdadero, orando, y cuando hacemos esto la encontramos. Y nos va a dar largura de día, vamos a tener paz, lo consideramos mejor que todo, y nos da que Dios con su sabiduría hizo todo y lo dividió. Así eres tú también. Te enseña a caminar como Él. Cuando llega, ¿qué hacemos? Seguimos a Jesús y pertenecemos a su iglesia. Vamos a lo que dice la palabra en Lucas 7, 33 al 35. Mira que viene Jesús. Cuando entendemos, y por eso le prediqué la embriaguez, primero, para que entienda cuántos se cobijan, como no tienen la sabiduría de Jesús, se cobijan y dicen, no, si Jesús fue borracho, yo bebo, pero no han entendido que Jesús no andaba borracho. Jesús hizo el vino, pero ¿qué clase de vino hizo? Jesús nos dice que andaba embriagado. El alimento era, también lo combinaban antes como alimento, el vino. Lo servían como beber un jugo, pero ¿qué clase de vino? Pregúntese, sea sabio y Cristo le responderá. Lucas 7, 33 al 35. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. ¿Quién entiende a este mundo perverso? Si eres cristiano, ¿por qué cristiano? Y si no eres, ¿por qué no eres? Vino Juan el Bautista abriendo el camino, dijeron que tenía demonio. Vino Jesús y dijeron que tenía demonio. Y hoy te dicen a ti que tienes demonio, cuando te saliste del demonio. El endemoniado diciéndole demonio a uno, viendo que uno sabe que caminó por el camino de practicar el pecado y estaba endemoniado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Y si es hijo del diablo, está endemoniado. Ya. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decir, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Le atribuye todo eso. ¿Ya? Amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Caminamos con Jesús. No seguimos a un borracho. No seguimos a un perdido. No seguimos a un mentiroso. Justificamos la sabiduría de Cristo. El sabio, el que nos cambia, el que nos transformó. Y hoy somos lo que somos gracias a Él por medio de su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Somos su iglesia. Efesios 3, 10 al 13. Si ya justifica, andas con Cristo, perteneces a la iglesia de Cristo. Y hay unos que dicen que son hijos de Dios, que ellos también van para el cielo, que se mueren borrachos, les hacen una misa, les hacen un rezo, o si de pronto el pastor es igual a él, va y le hace un funeral de alta gama, donde se ven las cosas, y se fue para el cielo. Entendamos, iglesia, que también las iglesias que se llaman hoy, muchas, predicar un evangelio verdadero, están llevando evangelio anatemas, y hacen todos estos rituales también, con el que muere. Entendamos que no es solamente una religión, hay cantidades haciendo los mismos rituales. Para que la multiforme sabiduría de Dios, mire, multiforme sabiduría de Dios,
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién tenemos que dar a conocer esta sabiduría? La iglesia de Cristo. No cualquiera que se diga hijo de Dios puede estar informando esto, porque hay uno que se llama hijo de Dios y practican el pecado. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principales, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tribulaciones vamos a seguir cuando predicamos el evangelio correcto, persecuciones de toda clase, ofensas, oprobios, nos van a vituperar, y todo eso lo pasamos. Pero la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser informada a los principados, a las potestades por medio de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando llega. Nos volvemos seguidores de Jesucristo y pertenecemos a su iglesia porque ya somos santos, sabios de Cristo. Amén. Dice, ¿para qué tenemos esa sabiduría? Para enseñar. Tienes que volverte esa persona sabia para enseñar. Entonces vamos a Colosenses 1, 28 al 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice Pablo, ese es el poder que tenemos, esa es la sabiduría de Dios, poder de Dios para los que creemos el Evangelio, los que oramos con fe, es un poder, porque lo hacemos con la sabiduría. ¿Y qué hacemos? Perfeccionar a la iglesia para presentársela a Jesús, una iglesia limpia de pecado, que no practica el pecado, a quien anunciamos amonestando. Hay que amonestar, hay que corregir, hay que decirle a la gente la verdad, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, y que no existe la perfección. Entonces nadie se va a ir para el cielo. Es el evangelio bien dado que te hace perfecto, porque te vuelve sabio y vas a hacer las cosas correctas como Dios manda. Entonces, ¿para qué tenemos la sabiduría? Para enseñar. Segundo, para abrir el entendimiento. Si usted hoy escucha esta palabra, dice hoy se me abrió el entendimiento, hoy entendí lo que nunca había entendido, porque yo creía que la sabiduría nada más estaba en una sola, y era una sola, pero el diablo la pervirtió, y hubo la división, que él es sabio para la maldad. Entonces vamos a ver, para abrir el entendimiento, vamos a Proverbios 14:6. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Qué la va a encontrar un carnal si ni siquiera ha buscado quien le predique el evangelio verdadero, ni siquiera lee ni ora? Y dice, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Me es fácil entender esta palabra. Antes no la entendía. ¿Sabe por qué? Porque ahora soy entendido, ahora soy sabio en Jesucristo. Y dice Proverbios 17:16, esto no lo puedes tú comprar con dinero, ni te lo van a enseñar como si fuera una clase de geometría. Venga para enseñarle a hablar esto. Eso no lo da nadie, eso lo da Dios. Esos son evangelios corruptos, anatemas. Venga a la Biblia, llénese de ella. Proverbio 17:16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve que tú des tanto creyendo que la vas a comprar con dinero y es totalmente gratis?
que hagas un esfuerzo de oír, leerla correctamente, orar, pedirle diariamente para que te dé, y te das cuenta que de pronto vas a salir corriendo donde estás, porque estás ciego, andas comprando con plata lo que no te va a llegar. Pedro era un hombre sin letra, del vulgo, y habló con esa sabiduría que entendió la gente, comprendieron y reconocieron que eran hombres del vulgo, no todos, porque cogió también médicos, allá ve de todo en el ministerio de Jesús, pero los volvió sabios. Pero ¿sabe qué hacemos? Para quitarle, mire que dice, habla de entendimiento, mire que dice muy claro, no teniendo entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque lo tiene embotado, y eso lo hace Satanás. Por eso dice que el que practica el pecado está embotado, no ve ni la obra de Dios, habla del evangelio, porque él dice, ¿qué me voy a convertir? ¿Acaso yo voy a dejar mi trago, mi bebida, mis dos mujeres, o lo que esté haciendo, contrario al evangelio de Dios? Entonces vamos a 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso hay que pedir que nos alumbre o los ojos del entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí están Dios con minúscula y con mayúscula. El Dios de este siglo se llama Satanás, y el Dios verdadero es el que nos da la luz a través de Cristo. Amén, iglesia. Entonces nosotros tenemos que mirar que están embotados. Dice que Israel está embotado. Y aquí mismo, aquí en 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:14 al 17. Entonces hay que orar para que Dios te quite ese embotamiento que tienes en el entendimiento. Está entenebrecido. Por eso que vas a entender ni siquiera la palabra. Pero si te detienes a escucharla, haces un alto y dices, hoy me voy a escuchar esta palabra, porque voy a volver a escuchar, porque Dios me va a hacer entender a través de su Santo Espíritu qué es lo que yo estoy mirando o qué no entiendo, y pides que te quite todo tapón de los oídos, toda venda de los ojos. Mire, Pablo tenía una venda en los ojos que era la religiosidad, el judaísmo, y dice que cuando le oró a Ananías se le cayeron como escamas, y lo primero que corrió fue a bautizarse. ¿Qué vas a querer tú bautizarte si tú dices que tú estás bien así? Para no dejar lo que estás haciendo, porque estás embotado y estás atrapado en la práctica del pecado y no quieres soltarlo. Pero si no aceptas y recibes a Cristo en tu corazón, te pierdes. Ahí no va a haber nada que te salve. Si te mueres así, te pierdes, te vas a parar al lago de fuego. Primero al infierno, después te pasan al lago de fuego, o al abismo, y después te pasan al lago de fuego. Eso es la verdad. Entonces, mire que la palabra está escrita y nosotros tenemos que leerla. Entonces, la sabiduría es mejor que ¿qué? Dice, es mejor que el oro y la plata y las piedras preciosas. Vamos a ver lo que dice Proverbios 8:11. Entonces, busque mejor la sabiduría. Pero hay gente que pide casa, trabajo, pero no pide lo esencial. Y por eso es que cuando les llega se pierden, porque ellos nunca estaban pidiendo la sabiduría de Dios para ser una persona agradecida con Dios por aquello que le dio. Proverbio 8:11. Y lo vamos a leer hasta el 21. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura,
y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿A dónde te aborrece Dios? Ahí. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, la sabiduría. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Todo es puesto por él. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Un cristiano y son las 8 y está roncando, está en el primer sueño y dice que quiere sabiduría, que quiere ser ungido, que quiere tener poder. Busque, ame la sabiduría y la va a encontrar. Ella también lo va a amar y la sabiduría es de Dios. La riqueza y la honra están conmigo. Quiere ser rico, pero hágalo con Dios. Abraham era rico, Job rico, pero nunca pusieron a la riqueza primero que Dios. Hay gente que no los deja ni siquiera orar el trabajo, en los afanes de este mundo, ni siquiera leer la Biblia. Y por eso hay gente que queda en la ruina y no se dan cuenta por qué. La riqueza y la honra están conmigo. Riqueza duradera y justicia. Miren, duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ahí tienes. Si seguimos leyendo, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, al 22. Entonces usted posee la sabiduría de Dios, va a andar en victoria. Mire Proverbios 16:16, ¿qué nos dice? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué más quieres? ¿O qué quieres más bien? ¿Sabiduría? ¿O quieres plata sin Cristo para que te vuelva una maldición? ¿O vayas a ser un rico que vayas a parar al infierno, como el rico en lo que contó Jesús de Lázaro y el rico? ¿O quieres el rico que cuando lo llamó Jesús se fue muy triste y dejó las posesiones y no se salvó? ¿Qué quieres? Vea, conviértase a Cristo, ponga su riqueza en manos de Él y entréguese. No te las va a quitar, más bien te hace más próspero. David era rico. Los hombres de Dios han tenido riqueza. Y ahora tenemos una riqueza más grande que todo eso, que es la sabiduría, la fe. Búscala y la encontrarás. Entonces, es mejor que el oro y la plata y piedras preciosas. Es la mejor arma que podemos tener. Vamos a que nos dice Eclesiastés 9:18. Mire, vamos a leerlo, el versículo 17 al 18, porque me gustó esto ahora que veo aquí. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Ya vio? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Qué hace el pecador? Destruye mucho bien, arrasa, y él cree que el poder son las armas, y el poder está en la sabiduría. ¿Cómo utiliza el arma? Hay antes que el arma se le vuelve una desgracia, porque la utilizó para otras cosas. O sea, las cosas están hechas, pero el mal uso lleva a hacer lo que no debemos hacer. Entonces, las armas mal usadas va a haber destrucción. Está acabando al mismo ser humano.
¿Pero por qué? Falta la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, cómprala y no la venda. Vamos a Proverbios 23:23. Entonces, es mejor que el oro y la plata y piedras preciosas, mejor que las armas. Cómprala y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Aquí hay un punto y coma, hace una pausa y ahora viene la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Búscala. No rechaces la enseñanza y te va a volver sabio e inteligente. Dios te está llamando. Eso mételo al hogar. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes escuchar esto y puede ser sal y luz allá afuera, pero dentro puede ser oscuridad. Tú puedes ser un buen predicador, pero un mal esposo. ¿Por qué te divorcias? Si predicabas tanto en contra del divorcio. ¿Y por qué caíste en la trampa de divorciarte? Siendo un predicador de la palabra. Siendo una mujer que amaba a Dios, porque también, porque no es el hombre solo. Eso viene de ambas partes. ¿Por qué acabaste el hogar? Porque no edificaste la casa. No te volviste sabia de verdad. Entonces mire, meta estas armas y este poder al hogar. Vamos a Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay roles que tiene que cumplir la mujer y roles del hombre. El hombre es autoridad y proveedor. La mujer es sabia, ayuda idónea que edifica su casa. Hay mujeres que creen que tienen el hijo mayor al esposo y lo gobiernan y le ponen roles que le pertenecen a ella y no se vuelven la mujer sabia. Mire que la mujer sabia, dice la Biblia aquí en Proverbio 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en su hueso. Es un cáncer, es una polilla. Y hay hombres que terminan muertos, deteriorados, acabados, porque se consiguió lo peor de la vida. La mujer que nunca le dio felicidad, nunca tuvo un hogar donde tuviera tranquilidad. Y la mujer virtuosa hace lo contrario, hace que su marido valga. Y si es corona y no tienes un rey en tu casa, ¿a quién se la vas a poner? Le produciste fue un cáncer, una carcoma, es una polilla en los huesos, tanto hombre como mujer. Entonces, si escuchas esta palabra, dice, voy a cambiar mi vida, voy a buscar la sabiduría que viene de lo alto y la voy a meter a mi hogar, porque puedo ser sabio en el ministerio, pero en la casa soy un desastre. Ambos, porque no es solo el hombre. Ahora vamos a ver la parte que le corresponde al hombre, con la sabiduría. Si quieres que las oraciones sean escuchadas, vamos a Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella. Dice, igualmente, si ella es sabia, tienes que vivir igualmente con ella, sabio. Con ella, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Vio? ¿Cómo se consigue la sabiduría? Escuchando un evangelio puro, verdadero y orando. Pero si no eres sabio, estás tratando a tu mujer mal, ¿qué te va a escuchar ni aunque pida la sabiduría? Si la estás tratando, la estás dañando, la estás quebrando como ese vaso frágil. Y quieres tener una vida de paz, usted también contribuye a que la mujer se vuelva necia, porque usted tiene que darle sabiduría, tiene que darle honor, tiene que educarla. Es un compromiso del hombre. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa, dice, en santidad y honor. No dice en unión libre, y no dice dos ni tres, su propia esposa. ¿En qué? En santidad y honor. Entonces, cada vez que predicamos, y estamos predicando, y el Espíritu está dando más palabras, cada día, más y más. Entonces vimos ahí, meta esta sabiduría al hogar, métala en la iglesia, métala en la empresa, métala donde quiera ande. Sea sabia y sea sabio, principalmente en el hogar. Una buena conducta, con buena disciplina, para que los hijos reciban esa bendición. Aquellos que los tienen pequeños. Los que ya salieron de tutoría, entrégueselos a Dios. Que Dios ya no tiene que hacer nada, porque de pronto le llegó tarde, pero nunca es tarde en Dios, pero recibió y no le dimos los principios, pero esa cosecha se acaba. Ellos van a venir moldeaditos, los va a traer Dios, pero no les alcahuete el pecado. Déjenlos que Dios los trate, que no importa que los lleve hasta un tanque de basura, soy capaz de Dios llevarlo con tal de que se salve. Entonces déjelo, como decía un tipo allá, déjelo que bata, déjelo que guaye, que Dios tiene el control de todo. Amén. Cuando tú haces esto vas a tener 3 beneficios, o más, pero vamos a 3 beneficios muy esenciales. Primer punto, o primer beneficio, la sabiduría te engrandecerá. No de soberbia, sino de humildad, pero vas a ser muy apreciado. Te van a buscar mucho para pedirte las cosas de Dios, la consejería, la ayuda, porque tú la tienes para darle a otro y no la dejes retenida. Vamos a Proverbios 4, 5 al 11. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te va a llegar así. Adquiérela. Te hiciste médico, doctor, abogado porque te metiste a buscar libros. Fuiste a la universidad, primaria, secundaria, fuiste. Y te tocó esforzarte. Así tenemos que hacer con la palabra, esforzarnos, buscarla diariamente. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, está diciendo la sabiduría. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Oiga, se ve tan joven la persona rozagante. Aunque por fuera vaya envejeciendo, por dentro va rejuveneciendo día tras día. Esa es la palabra. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Te enseña a manejar, te da inteligencia para manejar las posesiones que tienes, tus bienes, y no te hace salir a que te vuelva un Dios, aquello que Dios te ha dado. Engrandécela y ella te engrandecerá. Aquí está el beneficio. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Ahí tienes. ¿A qué te lleva el beneficio este? Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes guardado, porque eso es tu vida. Al 13. Amén, iglesia. Segundo, da vida. Eclesiastés 7:12. Mire que hemos manejado del sabio Salomón. Porque escudo es a la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La riqueza te pueden matar, el afán, un infarto por andar desesperado, afanado,
y de pronto la ciencia te enloqueció. Pero dice que la sabiduría da vida a los que la poseemos. Vida en abundancia aquí y vida eterna para todo el tiempo. Amén, iglesia. Otra, fortalece. Vamos ahí a Eclesiastés 7:19. La sabiduría fortalece ¿a quién? Al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Créale a Dios. Hay gente que dice, cristiano, tengo esta arma por si acaso. El arma que tienes tú es el Espíritu Santo de Dios, la sabiduría, y oras, y Dios manda ejército de ángeles que te cuiden. Y no necesitas usar la violencia para nada. Él nos defiende del lazo del cazador. Él nos cuida, mientras dormimos nos cuida. Y Él se encarga de cuidarte todo lo que tiene porque es de Él. Tú eres el administrador. Él es el dueño. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es el árbol y somos ramas de ese árbol maravilloso. Él nos cuida. Por fuera de Él desparramamos, pero con Él recogemos. Amén, iglesia. 3 beneficios. Te engrandece, da vida eterna y vida en abundancia, nos da fortaleza para seguir adelante. Pero aquí viene una pregunta. ¿Quiénes la desprecian? Hoy es un día que tú puedes hacer eso. No escuchar este tema, lo despreciaste y te perdiste lo mejor de tu vida. Escúchalo. Detente a escucharlo. Vamos a lo que dice el Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién no la desprecia? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y quién es un hombre insensato? El que oye y no hace. Construye sobre la arena. El sensato oye y hace, y construye su casa sobre la roca que es Cristo. Entonces, como es insensato, el mundo se maneja por una manada de insensatos. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, en 1 Corintios 3:19-20. ¿Quiénes la desprecian? Los insensatos. Y como la despreciaron, Dios también considera a ese mundo insensato, también lo desprecia. Dios lo desprecia. ¿Quién desprecia la sabiduría? 1 Corintios 3:19-20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Son vanos. Y mira lo que dijo el salmista en el Salmo 94:11. Escucha la palabra de Dios y te hará sabio. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Proyectan tantas cosas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el sabio Salomón, cuando entendió que tuvo casa, viñas, cantores, mujeres, plata, y terminó diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo lo que vale es el temor a Dios y cumplir y guardar sus mandamientos. Esa es la sabiduría. El que guarda sus mandamientos, el que no practica el pecado, el que practica sus mandamientos. ¿Qué tanto estás practicando esta palabra cuando la escuchas? Lo que Dios te habló hoy, ponlo en práctica. Y concluimos y volvemos a lo que nos dice Proverbio 9:10. Proverbio 9:10. El
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor y el conocimiento. Dice, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio se alabe en su sabiduría. Alábense el que conoce y entiende a Dios. Jeremías 9, 23, 24. Ahí alábate. Y lo vas a entender cada día más. Entonces vamos a ver en Isaías 33, 6. Para ver qué tiempo estamos viviendo. A donde la venida de Cristo disparó lo que había dicho el profeta Daniel. La ciencia se aumentará en los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que ves tú? Una ciencia aumentada. Isaías 33, 6. Y reinará, no dice que reinó, quedó a futuro. En tus tiempos, la sabiduría. ¿Quién trajo esa sabiduría? En la gracia de Jesucristo. ¿Y quién nos la está dando? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vemos? Sabiduría y ciencia. Y eso le pidió el sabio Salomón, dame sabiduría y ciencia. Y Dios le dijo, como no pidiste duración de vida, no pidiste venganza a los enemigos, te voy a dar las añadiduras. Y le dio riqueza. ¿Qué no le dio? Todo. Y abundancia de salvación. Estás en el tiempo que te puedes salvar. El temor de Jehová será su tesoro. Ese es el tesoro más grande. El temor es sabiduría. Job 28, 28. Dice muy claro. Ahora lo leemos. Mire qué dice. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. ¿Qué estamos viendo? Señales de los últimos tiempos. Y abundancia de salvación. La tienes abierta. Sálvate. El temor de Jehová será su tesoro. Y mire lo que dijo Job 28, 28. Un hombre que también le devolvió Dios más de lo que tenía. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Apártate del mal y teme al Señor Jesucristo. Teme a Dios. Eso es sabio. Eso es de sabio. Pero creo que una persona que diga, yo temo a Dios, yo amo a Dios, y en la noche va y se mete y se encierra a cometer un adulterio teniendo su esposa o teniendo su esposo. ¿Qué temor de Dios va a haber? Y le vive hablando a la mujer, engañándola, y le trata con la hipocresía, mi amor, y ella también a él. Porque eso es recíproco para la maldad. Esos son los sabios de hoy en día. Busque la sabiduría verdadera y se le acabará toda esa sinvergüenzura y se sanará físicamente, espiritualmente y físicamente, porque la sabiduría es eso. Iglesia, gracias por la atención prestada. Les pido que lean más y la escuchen y lo pongan en práctica. Yo sé que los va a bendecir, Señor, cuando le creemos verdaderamente. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Danos más sabiduría. Aumentanos cada día más. Ese Dios plural, trino, ayúdanos. Queremos más, Señor. Queremos la bendición que viene de lo alto para que me quite toda práctica del pecado y practique tus mandamientos y los guarde para mi vida. Señor, hoy clamamos por la iglesia en fe en el mundo, esa familia en fe, para que llegue esta palabra y puedan volverse sabios y sabias para seguir adelante en la obra misionera que tú nos has encomendado, de llevar este evangelio a un mundo de insensato perdido, con la sabiduría humana, diabólica, terrenal. Ayúdanos, Señor. Oramos por la familia en carne para que ellos puedan salir de donde están atrapados, en la insensatez, en la desobediencia a tu palabra. Oramos por las autoridades también, Señor, para que tú les puedas dar la sabiduría de lo alto y puedan sacar leyes que favorezcan al pueblo, que el pueblo clama por justicia, pero no la hay. Oh Señor Jesús, acuérdate del preso, acuérdate de aquel que está allí enfermo,
en una clínica, con la sabiduría del mundo, dale tu sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Pone a alguien que le predique. Al médico, dale sabiduría también de lo alto, para que pueda recetar lo que sea necesario para sus pacientes. Oh Señor Jesús, oramos por la viuda, por el huérfano, por el desamparado. Te ponemos los enemigos para que ellos puedan convertirse y vengan a tu reino. Bendito Rey de los cielos, toma el control, Señor, de nuestras vidas. Nos entregamos cuerpo, alma y espíritu para servirte y llevar una vida mejor. Oh Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Te amamos, te adoramos, te glorificamos y te ponemos las autoridades, todos aquellos, Señor, que están perdidos, para que pueda haber salvación en abundancia en este tiempo. Llénalos de tu sabiduría y sácalos de la insensatez. Gracias por todo. Hemos predicado, Señor, en acción de gracias, pidiéndote la gracia delante de ti, Señor, y para que esta gracia nos acompañe delante de los hombres, día y noche, Señor. Que la sabiduría abunde cada día más en tus hijos e hijas que amamos y adoramos tu reino. Gracias, Señor, por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Dios de la sabiduría en Cristo Jesús. Amén y amén.